Somos Ana, Ebert y Ricardo y hoy les vamos a presentar la radiación, su medición y riesgos para la salud. Primero hablaremos sobre qué es la radiación electromagnética. Bueno, la radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se van a propagar a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. En otras palabras, una radiación electromagnética es un campo electromagnético variable en el tiempo. Ahora pasamos a la unificación de campos eléctricos y campos magnéticos. Lo que se puede decir aquí es que un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico variable y un campo eléctrico a su vez variable en el tiempo induce un campo magnético variable. Ahora vamos a hablar de cómo se clasifican las radiaciones electromagnéticas. Estas se clasifican en dos, en radiación no ionizante, que significa que no van a tener suficiente energía para poder romper los enlaces que unen los átomos del medio en el que radian. Algunos ejemplos de estos son ondas de radio y televisión, microondas, luz visible, etc. Y la radiación ionizante, por otro lado, sí va a tener suficiente energía para poder producir ionizaciones de los átomos del medio en el que se radian. Estos pueden ir desde rayos X hasta la radiación cósmica. Estos va a ser en los que nos vamos a profundizar ahorita. Ya es momento de meternos a la radiación ionizante. Bueno, ¿qué es? Bueno, la radiación ionizante es un tipo de energía que va a ser liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, o sea, en rayos gamma o rayos X, o en partículas alfa, beta o neutrones. La desintegración espontánea de estos átomos se va a denominar como radioactividad y la energía excedente emitida va a ser una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables que desintegran y emiten radiación ionizante se van a denominar radionúcleos y ahora vamos a pasar a explicar estos. Cada radionúcleo va a estar caracterizado por tres cosas: por el tipo de radiación que emite, por la energía de la radiación y por su semivida. La actividad que se utiliza como medida de la cantidad de cada radionúcleo se va a expresar en una unidad llamada becquerel, y un becquerel corresponde a una desintegración por segundo. Como se acaba de mencionar, un radionúcleo se va a caracterizar por su semivida. Y la semivida de un elemento radiactivo va a ser el tiempo en el que se tardan la mitad de sus átomos en desintegrarse. Esto va a poder variar desde una fracción de segundo hasta millones de años. Bueno, ahora llegamos a las fuentes de radiación. Las personas están expuestas diario tanto a la radiación de origen natural o humano, y la radiación natural va a provenir de muchas fuentes, como más de 60 materiales radioactivos que tenemos en el suelo, en el agua, en el aire, y entre ellos está el radón, que es un gas natural que va a salir de las rocas y de la tierra y va a ser la principal fuente de radiación natural. Diariamente vamos a inhalar e ingerir radionúcleos presentes en el aire, los alimentos y en el agua. También vamos a estar expuestos a la radiación natural de los rayos cósmicos, especialmente a gran altura. Los niveles de radiación de fondo van a variar geográficamente. Es más, en zonas determinadas la exposición puede ser hasta 200 veces mayor que la media mundial. Esto es mucho. Y pasamos a que también estamos expuestos a la radiación de fuentes artificiales que van a ir desde la generación de energía nuclear hasta el uso médico de la radiación para fines diagnósticos o terapéuticos. Actualmente las más comunes son los dispositivos médicos como aparatos de rayos X. Bueno, ahora llegamos a los tipos de exposición a la radiación, que tenemos el interno y el externo, y estos se pueden dar por diferentes vías. La exposición interna va a suceder cuando un radionúcleo va a ser inhalado, ingerido o entra de algún modo en nuestro torrente sanguíneo. Puede ser por medio de heridas o de inyecciones. Y esta exposición va a acabar cuando el radionúcleo se elimina de nuestro cuerpo, ya sea espontáneamente, o sea por excrementos, o gracias a un tratamiento. Y por el otro lado tenemos la exposición externa, que esta tiene como dos tipos. El primer tipo es como cuando el material radioactivo presente en el aire, o sea polvo, líquido, aerosol,
termina sobre nuestra piel o ropa y este normalmente se elimina con un simple lavado. Pero por otro lado también tenemos la exposición a la radiación ionizante, que también puede resultar de la irradiación de algún origen externo. Por ejemplo, la exposición a equipo médico como rayos X. La irradiación aquí externa se detiene cuando la fuente de radiación está blindada o cuando la persona sale de ese campo de irradiación. Y las personas pueden estar expuestas a la radiación ionizante en circunstancias diferentes, o sea, en casa, en lugares públicos, en el trabajo, en un entorno médico, en varios lugares. Bueno, ahora pasamos a las situaciones de exposición a la radiación ionizante. Estas se pueden clasificar en 3. La primera es la exposición planificada, que hace el resultado de la introducción y funcionamiento deliberado de fuentes de radiación con fines concretos. Un ejemplo de este es como cuando se utiliza en la medicina la radiación con fines diagnósticos o terapéuticos. La segunda es la exposición existente. Este es cuando se produce una exposición a la radiación y se debe tomar una decisión sobre qué va a pasar, sobre cómo controlarla. Aquí un ejemplo sería el caso del radón en el hogar o en el trabajo, o la exposición a la radiación natural de fondo existente en el medio ambiente. Y la tercera va a ser la exposición en situaciones de emergencia. Esto va a suceder cuando pase algún acontecimiento inesperado que requiera una respuesta rápida. Aquí un ejemplo podría ser un accidente nuclear o actos criminales. El daño que va a causar la radiación en los órganos y en los tejidos va a depender de la radiación recibida o de la radiación absorbida, que se va a expresar en una unidad llamada Gray. El daño que puede producir una dosis depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de diferentes órganos y tejidos. Para medir la radiación ionizante en términos de su potencial a causar daños, se utiliza la dosis efectiva, que va a ser medida en una unidad llamada Sievert. Esta unidad va a tomar en consideración el tipo de radiación y la sensibilidad de los órganos y tejidos. Y el Sievert es una unidad muy grande, por lo que también se recomienda utilizar unidades menores como el milisievert o como el microsievert. Y es relevante mencionar que 1000 microsieverts son igual a 1 milisievert y 1000 milisieverts son igual a 1 sievert. Además de ser útil, de que esta unidad sea útil para medir la cantidad de radiación por dosis, también nos va a servir para expresar la velocidad a la que se entrega esta dosis, o sea, la tasa de dosis. Por ejemplo, un microsievert por hora o un milisievert al año. Entonces, esta unidad va a ser muy importante. Más allá de ciertos umbrales que mencionaremos después, la radiación puede afectar órganos y tejidos y puede producir efectos agudos como son el enrojecimiento en la piel, la caída de cabello, quemaduras por radiación, el síndrome de irradiación aguda, y estos efectos van a ser más intensos con dosis más altas o con mayores tasas de dosis. Y también existe un riesgo de efectos a largo plazo que son como el cáncer, que se pueden tardar años en desarrollarse o decenios en aparecer. Es importante también mencionar que no siempre aparecen este tipo de efectos, pero la probabilidad de que se produzcan es proporcional a la dosis de la radiación, y el riesgo va a ser mayor para niños y adolescentes, pues son mucho más sensibles a la radiación que los adultos. Y bueno, como ya sabemos, la radiactividad se produce a causa de la desintegración de los núcleos de los átomos. Esta desintegración hace que se liberen diferentes partículas y radiaciones que tienen la capacidad de alterar las moléculas de las células del cuerpo humano, de manera que las afecta y ocasiona alteraciones en su funcionamiento. En caso de que la dosis sea poca, las células pueden remediar el daño causado por la radiación. Pero si la dosis es alta, un número alto de células se destruyen y puede ocasionar cáncer o mutaciones. O sea que a partir de cierta dosis, las células pierden la capacidad de reparar el daño ocasionado por la exposición a la radiación. Ahora, ¿cómo se mide la radiación? Para medir magnitudes de dosis de radiación es necesario utilizar herramientas especiales,
como lo son los dosímetros o los detectores de radiación. Un dosímetro funciona para medir radiación durante un periodo de tiempo extenso, desde semanas o incluso hasta meses. Este se usa para medir la exposición a la radiación, por ejemplo, en espacios laborales. Por otro lado, tenemos los detectores de radiación, que son herramientas usualmente portátiles, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho. Y estas son de lectura directa. Estos nos indican la tasa de radiación, o sea, la dosis recibida en un periodo de tiempo, usualmente corto, entre minutos, a través de una pantalla digital. Normalmente se usa para mediciones de exposiciones puntuales a radiaciones ionizantes. Y bueno, ahora, ¿qué factores determinan un riesgo para la salud humana? Son principalmente dos factores importantes. El primero es el tiempo de exposición y el segundo es la dosis recibida. El tiempo de exposición es de gran importancia, ya que de recibir de manera continua, incluso cuando la dosis es baja, puede causar efectos nocivos para la salud. Sin embargo, es importante recalcar que el cuerpo humano es más tolerante a dosis pequeñas repartidas en diferentes periodos de tiempo que a recibir una sola dosis alta en un solo periodo. Por otra parte, el segundo factor importante de riesgo para la salud humana es la dosis de radiación, que también es uno de los dos factores principales. La radiación se mide en sieverts, por sus siglas SB, o en REM. Cabe mencionar que 100 REM son equivalentes a un sievert. Entre más grande sea la dosis de radiación, la probabilidad de contraer una enfermedad o incluso de morir aumenta. Ahora, ¿qué riesgo existe para la salud según la dosis de radiación recibida? Los seres humanos estamos constantemente expuestos a radiación. Aproximadamente en un mes recibimos cerca de 0.3 milisieverts o MSVs. O dicho de otra manera, 0.3 REM, que es equivalente. Por poner un ejemplo, una radiografía de tórax representa una radiación de 0.1 milisieverts. El cuerpo humano se ve afectado por la radiación a partir de dosis de 1000 milisieverts o superiores. A partir de esa dosis se presentan los primeros síntomas que se suelen reflejar en náuseas. Si el valor incrementa a una dosis entre los 2000 y los 3000 milisieverts, se pueden presentar incluso síntomas como vómito, diarrea o incluso caída de pelo. La probabilidad de muerte aumenta al 50% cuando la dosis se encuentra entre los 3000 y los 4000 milisieverts. Pasados los 5000 milisieverts se presentan todos los síntomas anteriores. Ahora, si la dosis aumenta hasta 8000 milisieverts, se presentan síntomas como infecciones e incluso hemorragias. Con dosis aún superiores de aproximadamente 10,000 milisieverts, la muerte ocurre con seguridad en un periodo de semanas. Y si esta radiación aumenta todavía más a unos 20,000 milisieverts, la muerte puede ocurrir en días o incluso en horas. Ahora, ¿qué es más peligroso? Ya mencionaba Ana hace un momento los tipos de radiación que podemos recibir, interna o externa. Ahora, ¿qué es más peligroso? ¿Recibir exposición externa o exposición interna a material radiactivo? Bueno, la radiación a dosis bajas externa en periodos cortos de tiempo suele no ser de alto riesgo, ya que la radiación externa deja de recibirse en cuanto uno se aleja de la fuente radiactiva. Por otro lado, el cuerpo humano puede recibir radiación por incorporación de material radiactivo, ya sea por ingestión o por inhalación. Esta puede ser muy peligrosa, ya que aunque la dosis sea leve, el tiempo de exposición puede ser largo y puede provocar una acumulación significativa alta de radiación. En la imagen que tenemos en pantalla podemos ver ejemplos de dosis en objetos y en prácticas de exposición a la radiación en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, jugar fútbol al aire libre por 2 horas representa una exposición de radiación
de aproximadamente 0.0002 milisieverts, lo cual es una radiación relativamente baja. Ahora, si nos vamos al tema de volar en un avión a una altura de 40,000 pies por 10 horas, la exposición a la radiación es un poco más alta y es de un 0.08 milisieverts, que es bastante considerable. Pero es menos común que lo recibamos porque por lo regular la gente no vive volando, por así decirlo, sino que son viajes no tan recurrentes. Ahora, una radiografía dental representa 0.01 milisieverts, mientras que una radiografía de pecho o de tórax representa 0.1, o sea que es más alta. Ahora, un kilo de plátano tiene 130 por kilo, pero esta unidad es diferente. Las unidades son becquerels. Ahora también caminar al aire libre por 4 horas representa el doble que jugar fútbol por 2 horas. O sea, es equivalente a estar expuesto directamente. ¿Qué tal? Mi nombre es Ebert y el día de hoy revisaremos juntos un par de ejercicios de radiación. El primer ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Un láser de argón emite luz con una longitud de onda de 488 nanómetros. ¿Cuántos fotones emite este láser en un segundo de funcionamiento a potencia de 625 miliwatts? En este caso el tipo de radiación es radiación electromagnética. Entonces, coloquemos los datos en el pizarrón. Tenemos que la longitud de onda es de 488 nanómetros. Tenemos que el tiempo es en un segundo. Luego, la energía potencial es la que nos está dando a potencia de funcionamiento, que son de 625 miliwatts. Y lo que nosotros queremos encontrar es el número de fotones. Entonces en este caso pues, le voy a poner un signo de interrogación. ¿Ok? Para esto voy a enseñar el procedimiento añadiendo las fórmulas que vamos a necesitar. Ok, para el primer paso es saber que el número de fotones es igual a la energía potencial del sistema entre la energía fotónica. Nosotros tenemos este dato, pero este dato nos falta. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para encontrar la energía fotónica? Pues bien, la energía fotónica es igual a H, que en este caso H representa la constante de Planck, por C siendo la velocidad de la luz, entre la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, reescribamos los datos. Sabemos que la constante de Planck es de 6.63 por 10 a la menos 34. Multiplicamos por la velocidad de la luz, que en este caso lo haremos en metros sobre segundo, que sería, ahora disculpa, 3 por 10 a la 8, porque estamos hablando en metros sobre segundos. Y todo esto sobre la longitud de onda. Y sabemos que nanómetros
es lo mismo que escribir 488 por 10 a la menos 9. Ok, el resultado, ustedes pueden usar su calculadora para confirmar el dato, va a ser de aproximadamente 4.07 por 10 a la menos 19. Voy a poner un poquito más grande el punto para que se entienda. Perfecto. Ahora, ya una vez teniendo este resultado, podemos sustituir esto en la fórmula original. Tenemos que el número de fotones es igual a la energía potencial, y esto se escribe de la siguiente manera: 625 por 10 a la menos 13, porque aquí el mili nos está diciendo que en notación científica se escribe de esta manera. Añadimos el resultado que nos salió en la energía fotónica, y nos da un total de 1.53 por 10 a la 18. Y así es como se calcula el número de fotones, y como el problema nos está diciendo en un segundo, pues ya no tenemos que multiplicar nada porque las medidas están en segundos, y como es 1, pues quedaría lo mismo. Entonces damos este ejercicio por resuelto. El siguiente ejercicio que vamos a realizar va a ser un ejercicio de radiación a través de la temperatura, o sea, energía térmica. Y dice así: una persona se halla en un cuarto cuyas paredes se encuentran a 10 grados Celsius, y se sabe que el área del cuerpo es de 1.5 metros cuadrados. La temperatura de la piel de 34 grados Celsius. Con estos datos también consideramos la emisividad de la piel, que la denominaremos epsilon, de 0.7. Ahora determinaremos la potencia irradiada por la persona. Nosotros sabemos que la persona irradia una cierta potencia en forma de watts, y también las paredes y todo lo que está a su alrededor emite radiación. Entonces nosotros queremos encontrar la potencia neta del ejercicio. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues bien, la potencia neta es igual a la potencia ganada menos la potencia perdida. Como yo les mencioné anteriormente, el cuerpo pierde potencia a través de calor y gana a través de la radiación que se está absorbiendo por los diferentes materiales, por los diferentes elementos que se encuentran en el cuarto. Entonces nosotros queremos sacar la potencia neta. Ahora, ¿cómo se puede volver a reescribir esto? Pues bien, la potencia neta es igual a sigma va a ser un poquito feo, pero bueno, sigma es la constante de Boltzmann.
que sería igual a 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin cuarta. Ok, entonces continuamos con el apartado de la resolución. Entonces, la potencia neta es sigma por epsilon, que es la emisividad, por el área, por la temperatura ganada a la cuarta, menos la constante de Boltzmann por la emisividad, por el área, por la temperatura perdida a la cuarta. Si se dan cuenta, todos estos factores están de igual manera de este lado y de este lado. Por lo tanto, nosotros podemos factorizar las temperaturas, ya que están siendo producto de las mismas variables en la ecuación. Entonces se puede reescribir esto de una manera más sencilla, que sería igual a justamente lo que ya tenemos, que sería la constante de Boltzmann por epsilon por el área, y todo esto por la temperatura ganada a la cuarta menos la temperatura perdida a la cuarta. Ok, ahora ya teniendo la ecuación, pasamos reemplazando las variables con, bueno, las variables y las constantes por los datos. Entonces, la potencia neta es igual a 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, perdón, Kelvin cuarta. Esto por la emisividad, que es 0.7. Esta unidad es adimensional, por lo que no le estaré colocando nada, se queda como 0.7 por el área, que esto sí tiene una unidad, que son metros cuadrados, y todo esto por la temperatura ganada y la temperatura perdida. Ok, a ver, tenemos que la temperatura ganada es de 283 Kelvin. Esto se debe a que lo tenemos que pasar a Kelvin y la temperatura ganada eran 10 grados Celsius, le sumamos 273 para hacer la igualdad con Kelvin y nos queda 283. Por lo tanto, la temperatura perdida será de 34 grados más 273, que es igual a 307 Kelvin. Lo que nos daría 283 a la cuarta Kelvin cuarta menos 307 a la cuarta Kelvin cuarta. Recordamos que tanto el número como la unidad se eleva a la cuarta, por lo que también los kelvins no quedarían en cuarta. Ahora, ya que tenemos todo,
vamos a ir eliminando unidades para que al final nos quede solamente la unidad correspondiente. Nos damos cuenta que aquí el metro cuadrado que está en el divisor se va con este metro cuadrado. Y bien, esta multiplicación nos va a dar un resultado de una constante. Supongamos que va a ser ya el resultado de 283 cuarto menos 307 a la cuarta nos va a dar una constante. Y la unidad va a ser Kelvin cuarta. Por lo que esta Kelvin cuarta se va a eliminar con la Kelvin cuarta que está abajo. Lo que nos daría que la unidad va a ser en watts. Bien, ya para finalizar, ustedes pueden comprobarlo con su calculadora, pero aquí yo ya tengo el resultado y nos daría un resultado de menos 147 watts. Este resultado que nos da negativo da sentido porque al final la persona está perdiendo calor, por lo cual al cederse se considera el signo negativo, por lo cual comprobamos que el resultado es correcto y que tiene sentido. Y así sería como se resuelve un problema de este estilo.